día. Que Dios le bendiga, le proteja a usted y a la familia y a toda la parentela, a todos vuestros hermanos y hermanas y a todos aquellos que le aman en el nombre del Señor. Bueno, queridos hermanos, quiero hablar muchas cosas. Espero que el Señor nos abra los entendimientos y nos dé retenimiento a la memoria y discernimiento de su palabra, nos dé toda sabiduría, inteligencia y conocimiento de su palabra, amén, de sus mandamientos, de su obra, de su justicia, de su misericordia, amén, y de su amor, que el amor lo puede todo. Por eso quiero hablar conforme a la palabra de Dios de estas cosas. Voy a comenzar en San Juan 6, 1. Pero quiero decirle a veces mucho, porque nosotros a veces no estamos de acuerdo, yo diría así, no estamos de acuerdo con la palabra del Señor. Porque si estuviéramos de acuerdo con la palabra del Señor, entonces nosotros íbamos a hacer lo que en verdad nosotros vemos y leemos, conforme a lo que dijo el Señor. Porque en Juan 6 hay unas cosas que lo dice el Señor, pero nosotros hacemos lo contrario, porque nosotros estamos sujetos a vuestra sabiduría, a vuestra inteligencia y a vuestro conocimiento. Amén. Entonces vamos mal. Vamos mal porque conforme a lo que yo entiendo, no puede ser así, porque nosotros estamos sujetos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es vuestro guía, es vuestro tutor. Pero si nosotros no somos obedientes a lo que Él nos dice que háganos, entonces Él no será vuestro tutor. Directamente no. Porque nosotros nos constituimos enemigos de Él. Porque dice el Señor que el que no está con vosotros es contra vosotros. Y cuando yo no hago la voluntad de Dios, doy a entender que yo no estoy de acuerdo. Como sabe el Señor hablando su palabra, cuando Él preguntó por los discípulos, bueno, le dijeron, Señor, ellos se fueron. Bueno, pero si eran discípulos del Señor, bueno, pero ellos se marcharon y lo dejaron. ¿Qué le preguntó el Señor a Pedro? Le dijo, ¿vosotros también queréis irse? Bueno, le dijo, Señor, ¿dónde iremos? Si usted tiene palabra de vida eterna. Entonces ellos entendieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban dispuestos a servirle al Señor. Pero los otros que no estaban dispuestos a servirle al Señor, ellos se fueron. Lo dejaron. ¿Y por qué razón? Porque ellos buscaban otra cosa que no era la vida eterna. Y es igual ahora que nosotros. Porque nosotros leemos la palabra, conocemos la palabra, conocemos al Señor, porque el que lee la palabra que están en la Santa Biblia y la obedece, conoce al Señor. Amén. Y entonces, ¿por qué nosotros hacemos otra cosa diferente?
lo que dice el Señor, que háganos rigurosamente para vuestra salvación, nosotros la cogemos como una charla, como un juguete. Entonces, en verdad que no entiendo nada. Quisiera entenderlo bien, pero yo entiendo un poco. ¿Por qué? Porque cuando yo no obedezco, cuando según yo he dado mi palabra al Señor, que yo voy a ser su siervo, que yo lo voy a aceptar como mi Salvador, y no hago la voluntad de Él, entonces eso quiere decir que yo he elegido mi propio camino. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, dijo el Señor, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, cuando yo, según yo, acepto al Señor como mi Salvador, empeño mi palabra, que debería de cumplirla, pero entonces no hago lo que Él dijo. Entonces que yo elegí un camino. Como los antiguos, que Dios dio un mandamiento que tenían que hacer, pero ellos cambiaron los mandamientos de Dios y pusieron lo de ellos propios. Entonces, ¿estaban ellos siguiendo a Dios? No estaban siguiendo a Dios. Estaban siguiendo su propia concupiscencia. Y así mismo estamos ahora nosotros. Y así mismo estamos nosotros hoy, porque nosotros conocemos al Señor. Y según nosotros, Jesucristo es vuestro Dios. Y buscamos según nosotros la salvación. Que donde está la salvación es en Jesucristo. No hay salvación en otro lugar, ni en otra parte, solamente ahí. Pero si nosotros andamos buscando el favor de los hombres, o queremos complacer a los hombres, bueno, ocurre ser que nosotros no andamos buscando la vida eterna, porque en el hombre no hay vida, conforme a la palabra del Señor. Entonces, nosotros deberíamos de hacer ¿qué? Hablar primeramente y hacer conforme a lo que está escrito. Y entonces estoy seguro, sin equivocación, que nosotros vamos a triunfar. ¿Y qué vamos a triunfar? Bueno, dijo el Señor que podíamos reclamar, que yo creo que eso no va a ser necesario reclamar, porque dice la palabra de Dios que en el Señor no hay engaño ni mentira. Cuando nosotros cumplamos lo que hemos prometido, es seguro, el Señor no va a esperar que nosotros vayamos a reclamarlo. Porque dijo el Señor que cuando Él venga va a venir con su galardón y todas las cosas que Él nos ha prometido. Entonces nosotros tenemos que mirar para atrás, no para volver atrás, sino para ver dónde hemos dejado al Señor, para seguir la pisada del Señor. Eso es lo que a mí me gustaría que hagan todos vuestros hermanos y hermanas. Porque después vamos a salir vergonzados, como ese ejemplo que puso el Señor, cuando el Señor se manifestó que iba a buscar
su iglesia, las 10 vírgenes, sería muy grande, muy bochornoso que el Señor dejó 5. Pero no fue que Él la dejó, ellas se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Porque ellas seguían el Evangelio conforme a su propia concupiscencia. Como la mayoría de las congregaciones están haciendo hoy. Solamente por amor al hombre, por amor a la vanidad, por su propia concupiscencia, por su propia sabiduría, por su inteligencia. Y no sabemos que nosotros no somos nada. Nada, nada, nada. Usted está sentado ahí en un banco, como a mí me ha sucedido, y cuando me paro hay que venirme a parar, porque no puedo. No puedo pararme, eso quiere decir que no soy nada. ¿Y qué hago yo? Aclamar al Señor, porque Él puede. Y todas las cosas del Señor las hace por un propósito. Para ejemplo, a nosotros mismos. Y también para otro hermano. Porque hay muchos hermanos que si usted le solicita, por ejemplo, que quiere conversar con ellos, muchos pastores, no lo aceptan. Sino cuando ellos quieren, tal día o tal día o tal día, o tal día usted va a hablar en la congregación, que eso en la iglesia del Señor no se ve. Entonces, tenemos que pensar bien y organizarnos bien y apartarnos de la vanidad, porque todo eso es vanidad. Falta del amor de Dios. Dios es amor, la Biblia lo dice. Y si nosotros no lo creemos así, vamos mal. Porque dijo el Señor que el primer mandamiento de todo es el amor. Y el amor puede. Si yo no tengo amor con mis hermanos o mi hermana o el prójimo, yo nada soy. Las tinieblas me han cegado los ojitos. Pues por eso quisiera que todos oigan la palabra del Señor y además de oírla, actúen y háganos lo que Él dijo, lo que Él nos ordenó. Qué bueno. Nosotros tenemos muchos ejemplos que el hacer la voluntad de Dios es una bienaventuranza. Pero ya el Señor lo dijo, que bienaventurado es el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Ve qué bonito esa palabra? Pero nosotros, la mayoría de las congregaciones no están haciendo lo que en verdad el Señor dijo. Y después vamos a salir avergonzados, porque ahora podemos hacer todo lo que a nosotros nos dé la voluntad. Porque ahora nada sucederá. Nada. Sino el problema va a ser en la recta final. En aquel día, como dijo el Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a oír la palabra de Dios. Porque Él dijo que el que cree en Él no será avergonzado. ¿Ve lo bonito que es eso? Que no es avergonzado. O sea que cuando usted esté en el cielo, durmiendo, mire la diferencia que hay. Uno duermen y otro están muertos. ¿Le parece a él? Pero ocurre ser que el Señor es el jefe de los vivos
y de los muertos. Y entonces, ¿pero cuáles son los muertos? Bueno, quizás mucha gente dice que los vivos soy yo, por ejemplo, la congregación, que estamos aquí vivitos, caminando, corriendo, pero no es así. Los vivos son los que hicieron la voluntad de Dios. Eso están vivos. Entonces, eso están durmiendo. Lo cual ustedes tocan la puerta y el que está durmiendo oye y se levanta y abre la puerta. El que está muerto no lo oye. ¿Por qué? Porque está muerto. Y eso pasará en aquel día, dijo el Señor. Muchos me llamarán Señor, Señor, y yo le declararé, apartado de mí, hacedores de maldad. Ve que ya eso está programado. Pero si nosotros encontramos eso en la Biblia, le pasamos por arriba y no le hacemos caso a eso. Porque diría yo, no, el Señor no va a hacer nada. No, Él lo hace. Lo que pasa es que Él es misericordioso. Es misericordioso. Vamos a buscar del Señor. Dijo David que él no quería caer en las manos del hombre porque no tenía misericordia. Cayó en las manos del Señor. Pero si usted cae en la mano del Señor, es el Padre de la misericordia. Pero si yo caigo en las manos del hombre, mire, no es tan fácil que usted se salve. No se salvará. ¿Por qué no se salvará? Bueno, porque el hombre busca su propio bien. Amén. Y si buscamos vuestro propio bien, y si usted molesta, entonces lo elimino y ya, se acabó. Porque en verdad, si hubiera sido lo que hizo David, si hubiera sido hombre, nadie había salvado a David, nadie. Amén. Nadie lo había salvado. Pero no cayó en la mano de los hombres, cayó en la mano del Todopoderoso. Gloria a Jesús. Padre de la misericordia. ¿Y qué? Tuvo misericordia. Amén. De él. Por eso vive. Si no, hubiera muerto. Amén. Pero eso mismo no va a pasar a nosotros. Si nosotros hoy vemos al Señor y hacemos la voluntad de Él, estate seguro, sin equivocación, que nosotros vamos a vivir. Vamos a vivir porque eso es lo que nosotros buscamos, vivir eternamente. Dice Dios que todo aquel que haga la voluntad de Dios lo va a ver tal como es Él, y que Él enjugará vuestras lágrimas. Amén. Usted ve lo bonito que es. Pero me pongo yo a pensar, ¿quién soy yo? Nada. Dijo vuestro padre Abraham que eran polvo y ceniza. ¿Qué es el polvo y la ceniza? Gloria a Jesús. Viene una brisita y se la lleva y la Amén. azota, se van a Tabul. Deja el territorio limpio. Amén. Amén. Pero si nosotros estamos en Cristo Jesús, no se van. La ceniza y el polvo se quedan ahí. ¿Por qué se quedan? Porque dice que no se moverá ni siquiera una hoja sin el permiso del Señor. O sea que el polvo no se va. Se queda ahí. ¿Por qué? Porque Dios necesita a ese polvo. Como dijo Abraham. Vuestro padre Abraham dijo que él era polvo y ceniza. Pero él no se murió. Al contrario. Permaneció. Y Dios lo oyó.
así también oye a mí, a usted y a todo el que haga la voluntad de Dios, Dios le oye. Porque lo dice la palabra, que le oye. ¿Y por qué le oye? Porque es su siervo. Nadie puede hacer lo que le dé la voluntad. Recuerde que Moisés era semejante a nosotros, pero Dios oyó a Moisés y no permitió que el pueblo fuera destruido. ¿Por qué? Porque oyó a su siervo, pero su siervo estaba haciendo la voluntad de Dios, conforme a lo que está escrito. Así que, hermanos, vamos a cambiar ese tema, o a cambiar el tema, no del Evangelio, lo que estamos haciendo mal hecho, que no vemos a vuestros hermanos, vemos a vuestros hermanos llenos de necesidades. No estoy hablando con todo eso, Amén. estoy hablando con los que hacen estas cosas. Porque sé que muchos hacen la voluntad de Dios. Amén. Y quieren hacer la voluntad de Dios. Pero muchos ven la necesidad y no lo hacen. Recuerden como aquel hombre que en la ley fue atracado por unos ladrones. ¿Y qué? Vino un levita. ¿Sabe quién eran los levitas? Los que llevaban según todas las cosas de Dios. Amén. Todos. Sin embargo, él encontró el hombre casi muerto. Sin embargo, el levita lo vio. Sin embargo, no le hizo caso, lo dejó que muera. Como que dígame, ¿qué me importa a mí? Y lo dejó y se fue. Pero él le pertenecía a ese hombre al mesón, como se llamaba en los hospitales antes. Pero le quiero decir algo, quizá ustedes o yo, o qué sé yo, pensamos de otra manera. El levita no lo vio. Sí, él lo vio, y lo vio que estaba mal al morirse. Pero él siguió y no le hizo caso y se fue. Bueno, vino otro republicano y lo encontró, que venía cabalgando, samaritano, y venía cabalgando en su caballo y lo vio y no siguió. Amén. Se detuvo, se apeó de su caballo, lo curó, lo ungió con su aceite, con su cosa que se usaba antes, y lo llevó al mesón y pagó. O sea, le tenga eso para que lo curen, y cuando yo venga, lo que hayan gastado de más, yo se lo devolveré. ¿Usted ve? Ese es el amor. Ese es el amor que dice Dios que hagamos. Pero quizá ese levita no era un hombre malo. No era un hombre malo. Lo que pasa es que ese servicio no era de él. Él no le pertenecía a hacer esa obra. Usted, yo, fulano, perencejo, todo el mundo tiene la obra que hacer. Entonces, esa obra no le tocaba a ese señor. Porque el que venía atrás, el samaritano que venía atrás, era que iba a hacer esa obra. Para darnos ejemplo a nosotros. Pero nosotros estamos en nada. No queremos oír la voz de Dios. Dijo Dios que le dolió el corazón haber hecho hombre. Porque Dios no ha hecho para hacer algo uno por el otro. Sin embargo, no queremos, nosotros odiamos al otro. ¿Y por qué? Si la obra de Dios es proteger al mundo, ¿y nosotros qué obra tenemos que hacer?
¿No dijo el Señor que Él hace lo que ve a su Padre? Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer también. Cuidar al prójimo. Porque el prójimo es la obra del Señor. Así que yo espero que todos lo puedan hacer con facilidad. Porque no es difícil. Dice el Señor que su yugo era liviano. ¿Por qué? Porque solamente usted tiene que apartarse de las cosas del mundo. Y ya. Se acabó. Ya todo queda correcto y perfecto. Se apartó del mundo, usted puede hacer todo. Porque ya no hay nada que le estorbe. Pero nosotros queriendo hacer todas las cosas juntas, entonces nos molesta mucho. Espero que así no sea. Bueno, queridos hermanos y hermanas, yo sé que me gustaría, en verdad, que nos unan, que no sean contrarios los unos a los otros, y que no nos pongan molestos cuando uno le dice algo al otro y no está de acuerdo con eso. No, podría ser que yo no esté de acuerdo porque yo estoy en un error, pero si usted me aclara, entonces quizás yo me someta y yo acredite que sí que estoy en un error. Y entonces yo mire para atrás y haga lo que en verdad usted me dijo que hiciera, porque esa es la verdad. Pero si no, si yo me pongo bravo con usted, porque usted me llama la atención, me quiere soltar, y yo ya no quiero hablar con usted, entonces nos vuelve difícil a nosotros, para nosotros podernos comprendernos. Tengo algunos ejemplos, no tantos, pero algunos. En Santo Domingo hay un hermano que, dicho por él y visto por mí, un hermano que estaba tirado en la calle. ¿Y qué pasa? Él, un hombre abandonado, vamos a decirlo así, sucio, pero no solamente los cristianos, todo el mundo, ese pedazo no lo caminaban, no lo caminaban, y porque era un hombre que tenía un pedazo, el pedazo de él estaba mucha basura, pero era un hombre enfermo. Él para cruzar la calle iba dando vuelta como usted iba dando vueltas como un tronco, y así cruzaba la calle. Ya cuando los carros lo veían que iba a cruzar la calle, él se paraba y se cruzaba de un lado a otro. Bueno, pero mire para que vean que nosotros hacemos diferencia de personas. Porque los cristianos, yo veía que se paraban junto con la gente que estaba limpiecito y hablaban, se gozaban, se reían. Y ese hombre de aquel lado, muerto de hambre, ahí se llovía, esos aguaceros que le caían a ese señor. Y no, todo el mundo se cubría. Que eso da hasta pena, porque la obra de Dios es esa. Amén. ¿Y qué pasó? Bueno, yo lo vi, pero yo sabiendo que eso es lo que dice la Escritura, que no haga obsesión de personas. Amén. Entonces, ¿cuál es la obra mía? Para la gloria de Dios. ¿Da la vuelta donde los otros hermanos, donde ellos daban la vuelta? No. Tenía que ir por donde él estaba. Amén. Porque de la única manera que yo podía hablar con él era yo yendo donde él estaba. Pues eso hice yo. Bueno, pues yo fui, nos pusimos a hablar, a conversar, y era un hombre que estaba desnudo.
¿Sabe lo que es desnudo? Sin ropa. Él tenía 2 cartones, uno delante y otro detrás. Yo fui, hablando nosotros dos, fui al mercadito que está en la 41, en Cristo Rey, y le compré una ropa, una tela grandísima. Fui ante un santo para que le hiciera esa ropa, se la hizo. También fui y le compré otra ropa que se la ponía. Pues la próxima vez que yo fui y hablé con él, el hombre aceptó al Señor. Amén. Ve, mira, ¿ve? El hombre aceptó al Señor, gloria a Dios por los siglos de los siglos. Entonces fui, pagué un motor, una guagua y lo llevamos a bautizar lejos. Pero lo llevamos, porque ya la obra estaba hecha, solamente le tocaba bautizarse, como dijo el Señor, que nosotros estábamos limpios, solamente nos faltaban lavarnos los pies. Ya él había aceptado el Señor, lo que había era que bautizarlo. Es la obra del Señor. Bueno, pues eso pasó, eso sucedió. Fuimos, lo llevamos y lo traímos de nuevo. Y él siguió. Entonces, supóngase que yo había hecho la misma obra que estaban haciendo los otros hermanos. Bueno, ese hombre no se había convertido nunca. Amén. Nunca. ¿Por qué? Porque los hermanos le salían huyendo de un lado a otro. Pero él se convirtió. Ahora, la misericordia es de Dios. Dios es que tiene misericordia. Porque dijo el Señor, y todo aquel que cree en mí no será avergonzado. Amén. Él lo hizo. Pero eso es lo que nos manda el Señor a hacer. Que lo hagan, no. Sí. Entonces yo veo que vuestros hermanos y hermanas no quieren hacer la voluntad de Dios. Viendo que el Señor es misericordioso, nos escribió por vía de los apóstoles, por vía de los profetas, todas las cosas que en verdad teníamos que hacer. Pero nosotros no le hacemos caso ni a los apóstoles, ni a los profetas, ni a Jesucristo, a nadie, ni a Jehová. Mas ellos son los autores de la vida eterna. No sé por qué. Pero vamos a ver, lo que pasa es que nosotros a veces por vuestra propia concupiscencia o por vuestra vanidad o por vuestra falsedad o vuestra vana creencia hemos visto la cosa de otra manera. Porque le voy a decir algo. Todo aquel que no se somete a la palabra que están escritas podrá pasar años y años y años estudiando y no aprenderá nunca. Amén. No aprenderá. ¿Por qué? Porque el que tiene la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento es Dios. Amén. Y Él es que nos lo da. Con eso no le quiero decir que nosotros, aquí la Iglesia de Jesucristo, en el programa Jesús es mi esperanza, sabemos nada. Amén. Porque no sabemos nada. Amén. Pero decimos lo que el Señor dice que diga. Eso es lo bueno. Que no andamos menospreciando a vuestros hermanos. No, Señor, no despreciamos a nadie, sino lo llamamos y si tenemos que auxiliarlo, lo auxiliamos, porque eso fue lo que dijo el Señor. Esperando que el Señor nos dé toda claridad, todo conocimiento y toda sabiduría, toda inteligencia y nos aumente la fe, que quizás no hace algo de falta.
Amén. y nos perdone todo pecado y toda iniquidad. Y que síganos la pisada del Maestro. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Y sabe por qué? Gloria a Dios, perdón. Porque el Señor lo dijo en Hechos y en muchas partes. Dice, se me ha dado toda potestad en el cielo, en la tierra y más abajo de la tierra. No hay nada. Y todo lo puso bajo su pie. Solamente se puede levantar de ahí el que el Señor quiera. Por eso que hay que hacer la voluntad de Dios. Porque haciendo la voluntad de Dios, tenga usted por seguro que viviremos. No moriremos. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor por los siglos de los siglos. Pues sí, queridos hermanos, mire, aquí hay algo que a veces nosotros, bueno, quizá lo entendemos mal o quizá no lo hacemos bien. Aquí en San Juan 6:1, aquí dice alimentación de los 5,000. 5,000 personas fueron alimentados por el Señor. Pero hay algo que nosotros, a lo mejor, por vuestra sabiduría, o por vuestra inteligencia, o por vuestra concupiscencia, lo pasamos en alto. Y dice así, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia. Después de eso, y continúa, y dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía él, que hacía en los enfermos. ¿Ves? Porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Si nosotros estudiamos bien la palabra de Dios y lo que dijo vuestro hermano Pablo y vuestro hermano Pedro y todos, el Evangelio no se dio para vuestra salvación. Gloria a Dios. No para curación. Pero entonces nosotros, por vuestra sabiduría, cuando por casualidad hacemos una oración al Señor y el Señor, por su misericordia, le da la sanidad a esa persona, nosotros crecemos, nos ponemos ancho y gordo. ¿Por qué? Por vuestra ignorancia. Porque el Señor nos ha dado el Evangelio para vuestra salvación. Recordad que cuando nosotros hacemos una oración al Señor, recuerda que nosotros nos decimos, bueno, en el nombre del hermano Ana Margarita, o en el nombre de la hermana Herminia, o la hermana Nereida, o el hermano Mateo. No, no lo decimos así. Nunca, nunca. Porque eso dijo el Señor. Que era en el nombre del Señor. Entonces, el Señor le da la sanidad y entonces nosotros no crecemos. Y ya creemos que somos los mejores. Nadie nos puede hablar. No podemos caminar por una calle porque la calle queda estrecha, creyendo que nosotros hemos hecho algo. No hemos hecho nada, el Señor lo hizo. Recuerde cuando la hermosa
Todo el mundo quería idolatrar a Pedro y a Juan. Amén. Todo el mundo, todo el pueblo de Israel, Amén. los que conocían a Dios. Y sin embargo, Pedro lo paró. Esperen, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Aquel que ustedes han matado, Amén. eso hizo todo. Amén. En el nombre de Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Gloria a Jesús. ¿por qué nosotros creemos que somos algo o que hacemos algo? Gloria a Dios. Le voy a decir una cosa, bueno, vamos a seguir con la conversación, que es muy bueno esto. Nosotros no hemos hecho nada, Amén. pero sin embargo, el hermano Ángel, Margarita y el hermano Mateo, fuimos a una casa una vez que la muchacha le prepararon o le estaban preparando una, gloria a Dios, una habitación para que ella viviera de por vida ahí, que no tenía columna, era nada, rodando en el suelo. Así la conocimos y ahí estaba, rodando. Le dijimos a la mamá que la llevara a la congregación, cuando eso no congregaban en el Belma. Bueno, la llevó como 2 veces o 3, no recuerdo exactamente cuántas veces, pero de las 2 veces o de las 3 veces que la llevó, cuando la niña llegó a su casa, donde estaba la habitación, ella se paró y siguió caminando y hasta la fecha. Gloria a Jesús. Hasta la fecha está caminando. Y de ahí está en la escuela. No sé en qué curso está, porque después de eso los padres y la madre y la familia nos menospreciaron. No sé por qué. No sé. Cuando nosotros íbamos a hablar la palabra, después que nosotros nos salíamos de ahí, entonces nos criticaban. Pero a mí eso no me molesta y pienso que el hermano Ángel tampoco, porque él y yo sabemos que no hicimos nada. El Señor fue que hizo esa obra. Pero la obra está hecha. Que la niña hace muchos años que está estudiando, no sé en qué curso está, ni qué está haciendo, ni nada, pero sé que está sana. La columna se le puso, que no tenía según los médicos. Eso es una bienaventuranza, y para mí, y para el hermano Ángel, y para cualquiera que haga esto, es una felicidad o una bienaventuranza. Pero tenemos que reconocer que nosotros no hicimos nada. Amén. No debemos crecernos o creer que somos algo, o no ver al hermano que está ahí chiquito, o el hermano que está sin comida, o el hermano que ya va por la tarde y ni siquiera bebió café. Pero si por la tardecita no ha bebido café, ¿cree que podrá tener para comprar comida? Y entonces los llamados cristianos hacen esas cosas. No ven a su hermano. Piensa que si se van a la congregación a orar al Señor, la obra será completada. No, no será completada porque el Señor no dijo así. Si el Señor había dicho así, bueno, estaríamos bien. Pero el Señor dice que no, que le dé, porque por eso fue que lo mandó ante ti. Porque si tú no tienes por casualidad, tú tienes un amigo, tienes donde coger fiado, tienes donde coger prestado, pero él no tiene nada. Eso es lo que hay que pensar o ver. Gloria al Señor. Pues sí, queridos hermanos, así dice el 2 en Juan 6:1. Dice, y le seguía gran multitud porque
veían las señales que hacía en los enfermos. Sí, él hacía muchas manos, pero ¿sabe usted quién era que estaba ahí? Jesucristo tampoco hacía nada, ¿eh? Gloria a Dios. Quien hacía era el Padre, Amén. que estaba en él. Por eso lo dijo él. Amén. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y por eso el Señor hacía toda esa cosa. Amén. Porque después que ya él fue al Padre, el Padre le dio entonces toda potestad. Entonces ya era otra cosa. Amén. Pero primero no. Primero el Padre, como lo dijo él mismo, el Padre hace la obra. Amén. En mí. Gloria a Dios. Eso es. Pero el Señor nunca se enalteció, Amén. Amén. sino se humillaba. Nosotros los hombres nos enaltecemos porque creemos que algo somos y no somos nada. Bendito y alabado sea el Señor. Y dice así el 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con su discípulo. Él subió al monte y se sentó con su discípulo. ¿Por qué? Porque así él enseñaba a su discípulo. Y enseñaba a su discípulo porque ese era lo que el Señor le había ordenado, el padre de familia. Por eso él se mantenía así. Y dice el 4, dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esa es una fiesta que hacían los judíos en representación al Señor. Todo, era una fiesta, siempre la hacían. Y entonces dice así el 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos? Dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman todo? ¿Cuál es todo? Esa multitud que estaba buscando al Señor. Pero ellos no tenían nada. Pero mire lo que dice aquí, dice el 5, cuando el 6, perdón, dice el 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Él sabía qué tenía que hacer y qué debería de hacer. Pero le preguntó a su discípulo para ver el pensamiento de ellos o el corazón de ellos. ¿Eh? Y por eso es que todo lo que a usted le pasa, hace como dijo el Señor. Da gracias al Señor. En todos. Porque, ¿qué dice aquí el 7? El 7 dice aquí, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán, no bastarían para que cada uno de ellos tocase un poquito, un poco. ¿Ves? Que 200 denarios, recuerden que era en aquella época que por un denario tenían que dar como 2 sacos. Pero no daban. Que yo recuerdo, óigase bien, yo recuerdo cuando en aquella época de nosotros, que yo iba donde una madrina mía que vendía plátano, y yo compraba un peso de plátano, y no me lo podía llevar yo.
Y era un muchacho fuerte, no me lo podía llevar porque era un saco que me daba. Y eso era mucho más para atrás de ahí. Le daba mucho más todavía. Entonces, dice así el 8, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tanto? ¿Qué es eso para tanto? Nada, no era nada porque en verdad eran, o sea, aquí se está hablando de muchos miles de personas. Pero el poder estaba en el Señor. ¿Y por qué? El Señor podía hacer eso y más. Amén. ¿Y por qué? Porque estaba Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, ahí con él, que no lo desamparaba, nunca. Y así mismo pasa con nosotros. Si usted, si yo, si Perenceo, Sutanejo, hacemos lo que Él dice, Él estará siempre con nosotros. No tenemos nosotros que apurarnos por nada. Amén. Porque Él sabe, Él lo ve todos. Mire el mundo muy grandecito, pero sin embargo Él lo ve todo. Y no hay nada que hagan aquí en esta tierra que no sepa. Puede hablar y todo el mundo oye, porque se trata del Todopoderoso. Por ejemplo, vamos a ver cuando Abraham fue a sacrificar su hijo, a Isaac. El Señor, dice la palabra, que le habló desde el cielo. Amén. Desde el cielo. Mire cuántos kilómetros, no sé cuántos, pero muchos. Pero Él lo llamó y dijo, Abraham, no le haga daño al muchacho. Y Él lo oyó claramente y no le hizo daño. Primeramente, porque Abraham era un hombre obediente. Y lo segundo era porque estaba ahí la misericordia. Por eso. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, hay un ovejito se atajó ahí en una rama y ahí lo agarraron y lo sacrificaron. Porque era el Señor que estaba ahí cuidando a quién. Cuidando a quien Él envió. Porque si no hubiera sido así, yo creo que no lo habían dejado ni llegar a la tierra. Bien. Porque de que llegó todo el mundo, Él le cayó mal a todo el mundo. Porque la obra del hombre es mala. Y no querían. Y cuando usted tiene un negocio y hay alguien que interrumpe para que usted no venda, usted tiene problemas. Porque Él hacía sanidades a los enfermos. Pero los enfermos son que gastan el dinero para la medicina. Entonces, por eso no le caía bien. Y así mismo está pasando hoy en día con nosotros. ¿Por qué? Hay muchas congregaciones, muchas, que están en lo cierto, están en la verdad. Pero hay un grupo que no quieren aceptar la verdad. Entonces, no quieren aceptarla. Y entonces, ¿qué van a hacer ellos? Tratar de hacerle tropiezo a la gente. Amén. ¿Tropiezo para qué?
para que no se ganen la vida eterna, sino para que ellos ganen dinero. Muchos tienen que darle el diezmo todos los meses. Me dijo una hermana que un pastor que hace casi más de 2 años, 3, que ya no está, que ella se salió de ahí, de ese grupo. La insultó y le dijo de todo ahora, hace un par de semanas. ¿Y por qué la insultó? Porque de que ella le debe todavía 100 euros del diezmo. Por eso da vergüenza, yo diría sí. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que su evangelio era gratuitamente. Y si es gratuitamente, entonces yo no debo. Si alguien me da una enseñanza, etcétera, etcétera, no, pues yo no tengo deuda con él. Porque me la ha dado por amor a mí o por amor al Señor. Sin embargo, ella, según ella, gloria a Dios, tiene esa deuda con ese Señor. Vamos a ver. Entonces, según yo, sé que cuando a mí me ponen a trabajar, cuando yo termino el mes, o la semana, los 15 días, me dan mi dinero. Yo cojo mi dinero y lo gasto en lo que yo considero que debo de gastarlo. Entonces vuelvo a comenzar para volverme a pagar. Pero tengo por seguro que si no es por equivocación o por error, no me pagan otra vez ese mismo trabajo. Nosotros podemos pagar la casa aquí, que eso no ha sucedido a nosotros. Y no han vuelto a llegar dinero aquí a la casa, que nos la ponen en los bancos, porque según ellos tuvieron un error, no sé qué cosa, y bueno, consideraban que ya nosotros habíamos pagado y nos devolvían el dinero. Sin embargo, ese dinero se le devolvió para atrás. No, ese dinero es suyo, nosotros no hemos pagado. Ya, eso es todo. Pero eso es lo que dice el Señor. Que no coja, que no robe, porque el que es honrado en lo poco, es honrado en lo mucho. Entonces, si esa gente por equivocación o por error me devuelve un dinero, yo no me lo puedo coger, porque yo sé que no es mío. No es que no me hace falta, no me hace falta en verdad, pero son mandamientos de Dios, porque no sigo al hombre, sigo a Dios. También podía ser, porque nadie sabe el pensamiento de nadie, podía ser que sea un gancho que nos pongan a ver qué somos nosotros. Dice, mira, ellos sabían que no habían pagado, pero lo cogían el dinero. Pues no tienen la posibilidad, porque el Señor dice que no desprecie la corrección, sí, que no la menosprecie. Esa es la corrección de Dios, que no lo ajeno, que no lo toque, que le huiga a todas esas cosas, que le huiga a la idolatría, a la mentira, todo eso. Si yo tengo un hijo enfermo, muchos lo han hecho, que yo lo sé de fuente segura, que ven el hijo muy malo, muy malo, muy malo, y van ante un brujo. Pero diría usted, o diría yo, o fulano, que son cristianos. No son cristianos. ¿Sabe por qué no son cristianos?
Porque el Señor dijo que nadie podía amar dos señores. O amaba a uno y aborrecía al otro. O sea, que usted, si usted lo hace, y si yo lo hago, cualquiera que lo haga, lo hacemos mal. Porque el Señor no nos va a ver eso bien, por lo que hicimos. Y entonces, si yo me considero cristiano, ¿sabe usted que me voy a perder? Porque a quién yo le voy a confesar mi pecado. Entonces, por eso dice Dios que no lo hagamos. Que le hurganos a la idolatría y a la fornicación, que es mala. Pues sí, queridos hermanos, mire, el ser guiado por el Señor es lo mejor. En que usted o yo, cualquiera se crea que no, pero en verdad sí. Así dice el 9. Dice el 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tanto? Es poco, ¿verdad? No es nada. Pero continuamos para ver lo que dice el Señor. Entonces Jesús dijo, hacer recotar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recortaron como en número de 5,000, como de 5,000 varones. Aquí está hablando de varones, porque a veces, si yo no entiendo, entonces yo ahí incluyo las mujeres. Aquí dice que se recortaron como 5,000 varones. Entonces yo no puedo decir que se recortaron 5,000 mujeres. No, no puedo hacer. Y dice que fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los muchachos. ¿Te ven? Así es. Y sabe usted que en la congregación, en cualquier parte, siempre hay más mujeres con sus muchachos. Y por eso es que hay que hacer la voluntad de Dios. Y dice el 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, lo partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recotados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. Entonces, él hizo lo mismo, pero ¿a quién se lo entregó? Se le entregó a los que estaban a su servicio. Se le entregó a los discípulos. Bueno, pues gloria al Señor. Alabado sea por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, ¿ve? ¿A quién? No a la congregación que estaba ahí. Recoger los pedazos. Que recojan los pedazos. Hay mucha congregación dando a entender lo que son, que cuando llega una gente, sea quien sea, recogen las ofrendas a todo el mundo, a todo. Pero lo que vienen de visita, etcétera, no son cristianos, no tienen que ver nada con eso. Pero ellos, sabiendo que no andan buscando al Señor, ni andan buscando santidad, sino lo que andan buscando es dinero, entonces lo hacen así. Lo recogen a todo el que esté de pie.
Bueno, el Señor ya desde antemano no le agrada. Eso no le agrada al Señor. Porque ya el Señor lo dijo. Y dice, y que sobraron para que no se pierda nada. Todo lo que sobraron lo recogieron para que no se pierda nada. Y dice así, recogieron pues y llenaron 12 setas Gloria a Dios. de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a lo que habían comido. ¿Tú ves? De 5 panes y los 2 pececillos, mira cuántos sobraron. 12 canastas recogieron de los pedazos. ¿Para qué no lo dejan regado? Para que no se perdiera nada. Sin embargo, muchas personas tienen comida de sobra y la echan al zafacón para no dársela a un infeliz, para que viva. No lo hacen. ¿Está bien esa obra? No. Está mala. Porque Dios no dio la comida para que nosotros la botemos, sino para que háganos uso de ella. El mismo Señor mandó que se recogieran para que nada se perdiera. Gloria al Señor por los siglos de los siglos. Así que dice así el 14. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ve cómo pudieron hacer eso, pudieron reconocer eso. Pero ¿por qué reconocieron? Porque andaban buscando del Señor en verdad. Como andaban buscando, el Señor le abrió los sentidos para que se dieran cuenta quién era ese Señor. Para que ellos se convirtieran. Y dice así el 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Se fue de ahí porque lo querían hacer rey. Porque la gente solamente por la fantasía lo querían hacer rey, porque él hacía muchos milagros, muchas cosas. Él se fue, porque en verdad él lo era, pero no de este mundo. Por eso se marchó y se fue de ahí. Gloria al Señor. Y así dice el 16. Dice el 16 arriba, dice el contexto, Jesús anda sobre el mal. Jesús anda sobre el mal. Sabemos que los hombres, nosotros, no podemos andar sobre el mal. ¿Por qué no podemos andar sobre el mal? Porque no tenemos la autoridad o el poder. Sin embargo, Pedro estaba caminando. Sí, estaba caminando en el mal, pero porque flaqueó la fe, entonces se iba
se estaba hundiendo. Y así pasa con nosotros. Cuando nosotros, por ejemplo, seguimos al Señor y nos apartamos de la verdad para hablar mentira, tenga usted por seguro que eso mismo nos pasa. Nos hundimos. Amén. ¿Dónde nos hundimos nosotros? Bueno, en el pecado. El pecado es muerte. Pero ¿por qué no seguimos lo que dijo el Señor? Es bueno. Estoy seguro porque usted y yo y cualquier otro nos sentimos felices, llenos de gozo, llenos de alegría, sabiendo a quién usted le está sirviendo. Al Señor Jesucristo. Amén. Que nosotros, ya como dije ahorita, que nada somos. Y como dijo Abraham y como dijeron todos los profetas y los apóstoles, que no eran nada. El Señor sí. Pero nosotros no, creyendo que somos algo, no le ponemos asunto a esa cosa. Amén. Pero espero que no nos sea para vergüenza. Y dice así el 18, dice, y se levantaban el mal con un gran viento que sopla. El mal estaba muy molesto, muy horrible. Y dice el 19, cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque eso no se veía. Eso es una cosa que a cualquiera le da miedo. Gloria. Porque ve a un hombre caminando por arriba del agua, sabiendo que todo el mundo se hunde para abajo. Amén. Eso es cosa que da miedo en verdad. Pero Jesucristo, ¿qué dijo el Señor? Dijo el Señor aquí en el 20, más, Él le dijo, yo soy, no temáis. Tú ves que no teman, que él era Él, no había ningún problema. Y dice el 21, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. ¿Tú ves? A donde iba llegó inmediatamente. Pero ese lo hacía ¿quién? Jesucristo, ¿no? Lo hacía Jehová de los ejércitos, el Padre de familia, que fue el que lo envió. Gloria a Jesús. Él lo hacía. ¿Por qué? Porque Él tiene todo poder y toda potestad. Por eso nosotros no vamos a pensar que nosotros delante de la majestad somos ángeles. Porque bien sabemos que nada somos. Amén, amén. Pero Gloria a Dios. a veces nosotros creemos que somos algo. Santo Señor para el Señor. Y si nosotros pensamos, como dijo el Señor, apartado de mí nada soy. Amén. Y nada soy vosotros. Entonces no hay ningún problema. Porque lo que hay que seguir es el Señor, que no es tan difícil, y hacer lo que Él dijo. Porque aquí el 22 dice así, dice arriba, la gente busca a Jesús. ¿Por qué lo buscan? Dice aquí, el día siguiente, la gente que estaban al otro lado del mar vio que no había venido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella.
estaban pendientes a ella, al Señor, a dónde iba y dónde venía. Que el Señor no había entrado a ella con su discípulo, sino que estos se habían ido solos. Ellos estaban pendientes a dónde estaban y cómo estaban. Pero todo lo hacía el Señor, porque no podemos seguir a nadie sin la voluntad de Dios. Y dice el 23, pero otra barca había arribado de Tiberia, junto al lugar donde había caminado él, había comido el pan, después de haber dado gracia el Señor. Después de dar gracia el Señor. Mire lo que pasó. Dice aquí el 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni su discípulo, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Mira hasta dónde fueron. O sea, cuando usted quiere, nada es difícil, ni nada es imposible. Pero si no quiere, se le hace todo dificultoso, para una cosa o para la otra, porque en verdad es dificultoso. Y dice así el 25, el contexto dice Jesús, el pan de vida. Véase usted, el pan de vida. Entonces, lo que ellos comieron, en verdad, fue pan. Pero ¿qué hizo Dios? Eran 2 panes nada más. Pero él primero lo bendijo y después de bendecirlo, se lo pasó a los discípulos para que lo repartieran. Por eso que dice el Señor, que demos gracia al Señor por todo, porque todo está bendecido. Solamente tenemos que dar gracias al Señor. Gloria a Dios. Y dice así el 26, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Ves? Porque oyeron la palabra y ellos le entró la palabra a su corazón. Es lo que dice el Señor, porque comió del pan de qué, de vida, pero no fue ese pan que le dio la vida a él, el Señor le dio la vida, porque ellos lo buscaban, Entonces, oyeron la palabra, como aquella señora, aquella hermana, que Pablo estaba hablando la palabra y solamente ella estaba escuchando lo que decía Pablo, amén, poniéndole mucha atención. ¿Y qué pasó? Dios le abrió el corazón y ella creyó. Eso es. Así pasó con ellos, con todos ellos, todos vuestros hermanos. Y dice así el 27, trabaja no por la comida. ¿Tú ves lo que le dice el Señor? Que trabaje no por la comida que perece, sino por la comida que a vida, que da, que a vida eterna permanece, la cual es el Hijo del Hombre. O dará, porque a este señaló Dios el Padre.
Él da vida eterna, porque a ese señaló el Padre. ¿Quién? El Padre de familia, Jehová de los ejércitos. A Él le dio la potestad, para que todo aquel que crea en Él sea salvo. ¿Ves? Sea salvo. Y así dice el 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado, ¿verdad? Que crea en el que Él ha enviado, en Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, hemos creído al Padre. Y el Padre nos dará la vida eterna. Por eso es que hay que hacer la voluntad de Cristo Jesús, que es vuestro autor de la vida eterna. Si nosotros creemos a Él, que el Padre lo envió, ya lo tenemos todo. Y dice así el 30. Le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra hace? ¿Ves? ¿Qué le hace? Porque lo que le gusta es que la gente haga cosas. ¿Qué hacían para ellos creer en Él? Vamos a ver lo que le dice el Señor de Jesús. Dice el 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Cómo está escrito? Pan del cielo le dio a comer. Gloria al Señor. Ahí hay una cita, y está en Éxodo 16, 4 y 15. Éxodo 16, 4 y 15. Y Salmo 78, 24. Salmo 78, 24. Es bueno leerlo porque ahí a veces dice lo mismo que yo he leído, pero a veces dice algo más que es muy importante que uno lo sepa. Y dice el 32. Y Jesús le dijo, de cierto, os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Ves? Eran dos panes, porque Jesucristo no era pan, pero era el pan de vida, vida eterna. Dice el verdadero pan. Y dice así. Dice porque 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Gloria a Dios, aleluya. Ya sabemos que el pan de Dios, el pan de vida, es Jesucristo. Fue el único que descendió del cielo, y si creemos en Él y en su palabra, y guardamos su palabra, sus mandamientos, su obra, su justicia, su misericordia, y practicamos el amor, estamos vivos, no estamos muertos, porque eso dijo el Señor, que estábamos vivos. Y dice el 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Ves lo que dijeron? Que le dé siempre ese pan. ¿Para qué? Para vivir por la vida. Y eso tenemos nosotros que hacer. Pero Él nos dio este pan está aquí. Solamente tenemos que leerlo y hacer lo que dice aquí. Más nada. Y dice así el 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre.
Gloria a Dios. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Ve? Todo se irán. Ni tendrá sed, ni tendrá hambre. Porque ese es el pan de vida, como dije, Señor. El pan, ¿cuál es el pan? Jesucristo hecho hombre. Si creemos en Él, vamos a creer en Él, porque Él es la vida. Si no creemos, sin duda estamos muertos. Dice el 36, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. En que, dicen que lo han visto y no han creído. No han creído. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Gloria a Dios. El que viene a Él no le echa fuera. Pero lo que su Padre no le ha dado, no vendrán. No vendrán. Gloria a Dios. Y dice el 38, porque es descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Gloria a Dios. Eso es lo que hay que ver, que no vino para hacer la voluntad de Él, y sin embargo nosotros la hacemos, que nada somos, sino la voluntad del que me envió. Mire lo que es. Y nosotros, pensando que algo somos, hacemos vuestra voluntad y queremos tomar a vuestros hermanos como vuestro esclavo, ponerlo a hacer lo que nosotros nos dé la voluntad. Y eso en el Señor no existe. Eso ya hace tiempo que pasó. Porque el Señor es libertad. Así es que el que lo hace sabe que de seguro lo está haciendo muy mal. Debería volver hacia atrás. Gloria a Dios. Así dice el 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Ve? En el día postrero va a ser el problema. Oiga como aquí dice, que lo resucite en el día postrero, porque en el día postrero es que todo el mundo, como dice la palabra, que va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque ahí es que se va a consumar todo, donde ya no va a haber reversa para atrás. Ahora sí, ahora hay. Ahora podemos saltar y brincar, pero cuando llegue ese día no se puede. Que tenemos que pensarlo bien y hacerlo mejor todavía. Porque si no, moriremos. Y dice el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ve? Él le va a resucitar, no fulano perencejo, Él es que lo va a resucitar. Él es que nos va a dar vida. Amén. Porque Él es el que vive. Y si Él vive, vive para darle vida a aquellos que creyeron en Él, conforme a la voluntad del que le envió. Gloria al Señor. Y dice el 41, gloria a Dios, perdón, dice, murmuraban entonces de Él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Murmuraban eso, pero no se podían culpar porque ellos no entendían. Dice
lo murmuraban por eso, porque era el pan que descendió del cielo. Pero dice el 42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, el cielo del cielo descendió? O sea que ¿cómo dice él que descendió del cielo si ellos lo conocen? Que no, para ellos no ha ido ni ha venido. Pero dice el Señor, bienaventurado aquel que cree sin ver. Porque en ese tiempo no se hacían nada de lo que él hacía. Entonces había que ver por qué. Y dice el 43, Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. ¿Te ves? Pero ¿quién hacía eso? Si no era por el Señor. No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitare en el día postrero. Nadie puede venir, nadie se puede convertir sino el Padre. Por eso es que hay que hacer la voluntad del Hijo, para que el Padre tenga misericordia de vuestro pecado y nos limpie a nosotros y nos dé la vida eterna por medio de su Hijo. Y dice, y así dice el 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, tiene a mí, viene a mí. ¿Ves lo que dice? Que el que aprendió del Padre, el que oyó la corrección, viene a él, porque el Padre lo ha enviado. Y hay una cita ahí, dice la cita que está en Isaías 54:13. Isaías 54:13. Y dice el 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. El que vino de allá es el que ha visto al Padre. Nadie lo ha visto. Y dice el 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Dice que el que cree en él tiene vida eterna. Y si nosotros en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, leemos nosotros esta cosa, ¿por qué menospreciamos por vanidades, o por envidia, o por codicia, toda esta cosa, sabiendo que esa es la vida eterna? Que si no, moriremos. Vamos a morir y después no va a haber oportunidad para usted volver hacia atrás. Porque las cosas del Señor, perdón, gloria a Dios, no son como las cosas nuestras, que nosotros las llevamos, las ponemos, las traemos. No, así no es. Las cosas del Señor son o no son. Así es que estamos en lo cierto de que en verdad estamos
vivos. Estamos vivos porque el Señor nos mantiene de pie. Y si el Señor nos mantiene de pie, ¿por qué nosotros menospreciamos la gracia de Dios? Que el Señor hace su sacrificio. A veces yo cuando estoy en la cama me pongo a pensar. Dijo Dios que después que envió a Juan el Bautista, el cielo sufre violencia. Oye, es muy duro. Se considera que donde hay violencia no hay mucho sueño, ¿eh? Por ejemplo, en la guerra. En la guerra usted duerme poco. Amén. Porque es violencia. Es que hay problema. Entonces, dijo Dios que después que Él fue enviado, el cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. ¿Ve que el libro es ese? Y entonces, nosotros, yo lo digo por mí, yo me acuesto ahí y me duermo, sin pensar en esto, en lo otro, en nada, a dormir. Ya Dios que nos ha dado la dieta diaria y todo lo que necesitamos para estar tranquilos, estamos durmiendo. Pero sin embargo, el Dios vivo, el tutor de nosotros, no está durmiendo. Gloria a Dios. ¿Ve qué bonito es eso? Él no está durmiendo, gloria a Dios, por los siglos de los siglos. Él no está durmiendo porque Él no quiere que los violentos arrebaten la presa, lo cual Él hizo su obra. Esa obra que Él hizo, no quiere que nadie se la quita. Por eso le dice al Señor que de lo que Él le dio, que no deje que nadie, que se pierda ninguno, sino que lo resucite. Entonces, pero nosotros nos acostamos muy tranquilón, nos levantamos muy tranquilón, sin pensar en nada. ¿Y por qué? No tenemos que pensar en nada, porque digo el Señor que si Dios está con nosotros, ¿quién contra vosotros? Nadie. Amén. Nadie viene a nosotros a hacernos daño, no. Y si alguien viene a hacernos daño, dé gracias al Señor, porque así lo quiso Dios. Porque Él no puede venir por su propia voluntad, no viene. Pero Dios lo permitió así. Por ejemplo, poniendo como a Juan el Bautista o a Jesucristo. Juan el Bautista andaba llevando la palabra de aquí para allá y de allá para acá, y todo el mundo lo buscaba y nunca lo encontraba. Y gente poderosa lo buscaban. Pero no lo tocaban. No lo tocaban. Y lo veían, pero no se atrevían. Gloria a Dios. Pero después que Él fue, el Señor fue y Él lo bautizó, dentro de muy poco tiempecito, ya estaba preso. Ya estaba preso. ¿Y por qué? Porque no tenía más obra que hacer. La obra de Él ya había terminado. Porque Él tenía que mermar, como dijo Él mismo, para el Señor crecer. Porque la obra le iba a seguir Jesucristo. Entonces ya agarró a Juan, llegó el cumpleaños del rey y ahí todo pasó. Ahí lo decapitaron. Pero antes no lo hicieron. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque cuando la obra de nosotros es terminada, ya nosotros, ¿qué hacemos aquí? Si no pertenecemos, como digo el Señor, a este mundo. Entonces nos vamos para el nuestro. El Señor nos busca y nos lleva a donde en verdad pertenecemos. Porque aquí
somos como extranjeros. Amén. Gloria al Señor. Y si somos extranjeros, entonces, pues sí, gloria a Dios. Y así dice el 48, dice, yo soy el pan de vida. Dice el 49, vuestro padre comieron el maná en el desierto y murieron. Y dice el 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. No muera. Aquel era para mantener la carne, pero este era para vida eterna, que es muy diferente. Y dice ese 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Gloria a Jesús por los siglos, siglos. Y el pan que yo daré es mi carne. Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. ¿Te ves? Lo que él hizo, ¿saben lo que es eso? Él se entregó a sí mismo. Que nadie lo destruía, nadie lo mataba, nadie. Sin embargo, él se entregó él mismo por amor a nosotros, para sacarnos de la tiniebla a la luz, para librarnos de la muerte. Y hoy nosotros, como hombres, la mayoría de los hombres y mujeres, despreciamos la palabra de Dios. Una palabra tan bonita, tan hermosa, tan contundente que tiene el Señor. Sin embargo, nosotros le pasamos por arriba, la mayoría de los hombres le pasa por arriba para no decir la verdad, porque están sujetas a la vanidad. Y así dice 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo pues darnos a comer su carne? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo? Pero ellos no entendían nada. Como la mayoría no entendemos tampoco. ¿Y cómo puede darnos a comer su carne? Y dice el 53, Jesús le dijo, de cierto, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. ¿Sabes? Porque si no lo hacíamos, teníamos que coger su palabra, hacer su palabra, guardar sus mandamientos, para que nosotros podamos entender toda esta cosa. Por eso yo no lo entendía, porque no guardaban los mandamientos. Y dice 52, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Todo en lo último. Pues por eso es que hay que cuidarnos de ese último, para que no seamos avergonzados. Y dice así, gloria a Dios, porque el 55, porque mi carne es verdadera comida. ¿Sabes? Verdadera comida, porque es la vida eterna. Y mi sangre es verdadera bebida. No tendrá más sed. Y dice, gloria a Dios, y dice 56,
el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, gloria a Dios por los siglos de los siglos. Ve, el que guarda su palabra y sus mandamientos permanece en Jesucristo y él en nosotros. ¿Por qué menospreciamos la gracia de Dios? Dice 57, ¿cómo me enviaste, o me envió el Padre viviente y yo vivo? ¿Tú ves? Lo envió el Padre viviente y él vive por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿Tú ves? Gloria a Dios. Vivirá por él, porque el Padre lo va a levantar. Como aquella gente que cuando fueron a buscar, que iban a terminar con Sodoma y Gomorra, esa república se salvó, porque fue para allá un siervo del Señor. Y eso no se destruyó, las otras sí. Y dice 57, como me envió el Padre viviente, el Padre viviente que no muere. Amén. Ese es el que tenemos que seguir. Y yo vivo por él, Padre. Él vive por el Padre, no por él mismo. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Amén. Gloria a Dios. Vivirá si seguimos al Señor. Y dice 58, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestro padre comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vivirá eternamente el que guarda las palabras y los mandamientos y hace la voluntad de Dios. Y dice 59, esta cosa dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Gloria a Dios. Y dice el contexto del 60, dice, palabra de vida eterna. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, aquí pongan el asunto este pedazo, dice, al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Sabes? ¿Quién la puede oír? Pero el que quiere ser salvo, que quiere guardar los mandamientos de Dios, la oye. ¿Quién la puede oír? Y dice 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, esto os ofenden. Estos se ofendieron. ¿Por qué se ofendieron? Bueno, porque no andan buscando al Señor. Y dice arriba, dice el 62, pues, que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Ves? Ahora da a entender que no era la carne de él, sino guardar su palabra y sus mandamientos. La carne de nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ves? Es la palabra, no es ninguna carne, ninguna cosa de eso. Es la palabra de Dios, el Evangelio del Señor. Eso es. Dice el 64, pero hay algunos de vosotros que no creen
porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Entonces, Él lo sabe todo, todo. Y dice, y los que no creían, y quién le había de entregar. Alguien, Él lo sabía todo. Y dice el 65, y dijo, por eso os es dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Gloria a Dios. Si no es dado del Padre, nadie podría venir a Jesús. Nadie podrá ir. Por eso tenemos que hacer la voluntad de Dios, aprovechando que el Padre nos ha dado esa bienaventuranza para que nosotros vivamos, porque el Padre no quiere que nadie muera, sino que todo el mundo viva eternamente. Gloria a Jesús. Bendito y alabado sea el Padre, bendito y alabado sea el Hijo, y bendito y alabado sea el Espíritu Santo, porque desde antes de la fundación del mundo nos llamó y no tomó en cuenta vuestro pecado y vuestra iniquidad, sino nos llamó para ser santos. Vamos a permanecer en la verdad, en el nombre de Jesús. Y dice así el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Ves? Volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Ves? Ya no andaban con el Señor porque no andaban buscando al Señor. Pero aquí hay otra cosa, para que vean quién andaban buscando al Señor. Dice aquí, ¿quién lo andaban buscando? Dice aquí, y 66, y dijo entonces Jesús a los 12, ¿tú ves? A los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Tú ves lo que le dijo? Que si ellos también querían irse. Pero mira la respuesta de Pedro. Le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Oye, él sabía que tenía palabra de vida eterna. Él lo había comprendido porque él andaba buscando a Jesucristo. No andaba buscando vanidades sobre vanidades. Y dice el 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, gloria a Dios. ¿Ve quién ellos? Ellos saben quién era ese Señor, pero los demás no sabían quién era, porque buscaban vanidades. Hay una cita ahí y dice en Mateo 16, 16. Mateo 16, 16, dice Marco 8, 29. Marco 8, 29 y Lucas 9, 20. Lucas 9, 20. Esa es la cita que están ahí y dice el 70. Jesús le respondió, no os he cogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo, que él lo escogió a todos y uno de ellos era su enemigo. ¿Por qué? Porque no había creído en él. Por unas cuantas monedas no creyó en él. Por eso es que el cristiano, si quiere seguir la pisada del maestro, tiene que hacer como dijo Jesús.
que su evangelio es gratuitamente. No es un negocio como fuente de ganancia. No, Señor. El evangelio es para vida eterna, no para negociar con él. Y así dice el 71. Dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Gloria a Dios. Entonces, ese que era uno de los 12 era el que iba a entregarle y el Señor lo sabía, que lo iba a entregar. Pero dice el Señor, seguid la pisada del Maestro y os viviréis. La pisada de Jesucristo, donde Jesús, Dios, que nosotros éramos hijos de Él. Si hacíamos la voluntad de Él, si aguantábamos la corrección, entonces sí viviremos. Bueno, queridos hermanos y hermanas, y todo oyente, todo el que está oyendo la palabra del Señor, hasta aquí me ha llevado el Señor. Si alguno quiere recibir el Señor, puede recibirlo apartándose del mundo, de la vanidad, de la codicia, de la envidia, y empeñando su palabra como hombre o como mujer, y aceptando al Señor como su Salvador, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo espero que no sea uno, ni dos, ni tres, sino miles que oigan la palabra de Dios todos los días y acepten al Señor, porque Él solamente tiene vida eterna. Porque como Él dijo que el que comía su carne no morirá. Amén. Nunca. Pues lo pongo en las manos del Señor, que el Señor le bendiga y le proteja y le cuide y le libre de todo mal. Al hermano Santi y a Mari, que sigan la pisada del Maestro, no la fábula de hombres, sino a Jesucristo, porque Jesucristo nos dará la vida si nosotros oímos su palabra, sus mandamientos, su obra, su justicia, su misericordia y su amor. Estará en nosotros, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Que Dios le bendiga a cada uno de vuestros hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.